Bien, continuamos la revista 110 y en este momento le damos la bienvenida a la señora Ilsa Michelén, quien es presidenta de la Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea Marítima de la República Dominicana, ADACAM. Sí, buen día. Bien, gracias por estar con nosotros. El otro día nos hicieron un cuento aquí en el programa y él tenía que ver con que supuestamente China como país tomó recursos y precompró todos los fletes marítimos a futuro de 3, 4, 6 meses de operación. Nosotros nos dimos por entera, no entendimos, pero si todo viene de China, ellos compraron su propio flete. Entonces nos dicen, no, porque no fueron los de China nada más, fueron los de India, todo los barcos que pasan por esa zona que vienen para acá. Y ahora ellos controlan el orden de cómo van qué va primero y qué va después, y le ponen el precio a las cosas. Usted es presidenta de la Asociación Dominicana de Agentes de Carga Marítima, y como antes de arrancar con todos estos temas, yo quiero que usted me diga qué a mí me quisieron explicar con esto de China y si eso es cierto. Bueno, le quisieron explicar de una manera un poco jocosa, si fue un chiste, qué es lo que ha pasado con los fletes, que empieza a la alza, originándose con los fletes de China. No necesariamente es la razón, hay muchísimas razones reales que envuelven la situación del aumento de los fletes, y no deja de ser una realidad que empiezan a partir del tema de la pandemia. Entonces, creo que hacían alusión a una forma, como le dije, jocosa, de por qué los fletes de China empiezan a subir, pero no es básicamente... ¿Ellos están subiendo los precios de todos los fletes, controlando las órdenes de compra? No. Y no le diría que China es que está subiendo los fletes, porque realmente cada línea naviera está puesta a trabajar en el mismo orden. Entonces, ciertamente hoy en día no solo son los fletes de China los que han incrementado, también de la India, de España, de Egipto, de Brasil, de Perú, o sea que se ha extendido prácticamente a nivel mundial. Si yo le pregunto, ¿qué pasó en la pandemia que encareció los precios de los fletes? Porque entendería el tema, por ejemplo, de los materiales de construcción. Subieron porque creció la demanda en el mundo y los materiales se han encarecido y muchos de ellos bien. En el caso de los fletes lo hubiera entendido de forma transitoria. Cerraron los mercados cerraron, se cambiaron los flujos, y a lo mejor hubo que repartir, subieron por esa razón. Pero ¿por qué no hay un rebote ya del precio al precio original si ya estamos en una época post pandemia? ¿Se quedarán así esos precios? Y si usted no puede enumerar, porque usted acaba de decir las razones que han subido los costos, parece que no es una sola. Claro. Háblenos un poquito de esto, del tema de que la gente quiere saber por qué estamos pagando gran parte de los productos que consumimos, un 20, un 15, y de cuando es de construcción un 30% más caro. Y parte de eso es el transporte que ha subido. Háblenos de esto. Bueno, pudiera, para que tenga una idea de la diferencia de cuando empezaron a subir los precios hasta como está ahora. Justo para septiembre del año pasado, teníamos los fletes de China, puerto base, como Shanghai, Shenzhen, Qingdao, Ningbo, que son puertos principales, que un contenedor de 40 pies costaba alrededor de $2.500 en septiembre del año pasado. Traerlo aquí. Exacto. Hoy en día están 17, 18 y hemos visto hasta $19.000 al día de hoy. O sea, usted está hablando de que eso es lo primero. ¿Cuánto subió? Exacto. Un furgón, no por qué, sino cuánto. Un contenedor o un furgón, como aquí le decimos, exacto, de 40 pies de esos largos, de China a República Dominicana, de $2.500 a 17. Exacto. Y 18 y 19. Pero se ha mantenido en esos niveles. Sí. Entonces, le decía el número para que tenga una idea de la proporción de por qué el costo de la mercancía ha subido, como usted dice, un 20, un 15,
Pero es Hasta el alarmante 30. que es casi 8 veces el precio. Y es mucho, un aumento exorbitante en tan poco tiempo. Entonces uno se pregunta cuáles han sido las causas por las que ha sucedido esto. Bueno, una de las razones que es la que vamos a decir que hace el despegue es que a raíz de la pandemia, ustedes saben que en la totalidad casi de los países la gente se fue a encerrar a sus casas, que era inclusive la consigna de quédate en casa. Entonces, duramos, sobre todo aquí, por ejemplo, el 19 de marzo, nos fuimos a las casas y hasta principio de junio la mayoría de las personas estuvo en sus casas. La gente se volcó al consumo, no tenía más nada que hacer, una computadora enfrente, internet, y empiezan a pedir todo por internet. ¿Qué pasa? Eso eleva los índices de producción, ¿verdad? Porque se colocan órdenes de compra, la gente volcada a consumo. Ese es el punto pues principal. No fue todo el mundo que quebró en el mundo, hay gente que le fue bien. Claro, porque y Sí. muy bien. Entonces, al la gente volverse al consumo, eso lo que hace es que aumentan las órdenes de compra, aumentan la producción, inclusive llegó un momento en que muchos proveedores en China te decían, espera que no tengo la materia prima, porque hubo, ¿verdad?, un consumo masivo. Entonces empiezan los barcos a salir con las mercancías, son los mismos barcos, los mismos contenedores, pero imagínense que incrementa la demanda. Entonces, eso por un lado, aunado a otro, ya cuando empiezan a abrir, la gente empieza a ir a las tiendas, que es lo que podía hacer, igual empieza a remodelar las casas, que si este mueble no era cómodo, que No, si y a ahora quiero la comprar, cama. aquí a comprar, Exactamente. sacaron el dinero de los bancos y lo invirtieron. Entonces, todo eso provoca un alto porcentaje de incremento en el tema de las compras, la producción, y como le dije, son los mismos barcos y los mismos contenedores, entonces no daban abasto. Y eso hizo que subiera el precio. Eso empezó por ahí, o sea, era como, bueno. Entonces yo ahora estaba el negocio... pensando inclusive que no estaban queriendo sacar a los consumidores el gasto, las pérdidas que tuvieron por el bloqueo del canal de Suez. Esa es otra de las razones, no deja de ser. Yo le dije la primera donde arranca, Sí. ¿ok? Pero no deja de ser que en China, después del tema de la pandemia, pasaron varios tifones por los puertos, algunos puertos principales, que pararon los puertos. Hay más congestión de barco, menos salidas hasta que se reorganiza, pero los barcos se van acumulando, las salidas, los contenedores, hay que buscarle una posición en los barcos. Y fuera de esa parte, entonces tú dices, bueno, la gente, si usted va a los números de las navieras, en años atrás, muchas de ellas estaban teniendo números de pérdida. Sí. Eso no es un secreto, eso está ahí en internet. Empiezan a subir los números porque hay una demanda masiva, la oferta es la misma, genera un número mayor en los fletes y eso va continuando. Entonces viene el tema del canal de Suez, que no deja de ser este barco que tiene a bordo, creo que eran unos 17,000 TEUs aproximadamente, una semana y parado, pero no solo es ese barco, o sea, entre un lado y el otro del canal teníamos más de 200 embarcaciones paradas, 7 días, lo que retrasa el movimiento de los barcos y la misma, el retorno de los contenedores, esos que iban llenos a llegar a un lugar para ser descargados, el retorno, los que iban vacíos para llegar a otro lugar. Y como usted puede ver, ha habido una cadena de eventos que van haciendo que las navieras puedan mantener esos niveles de fletes tan altos, pero no solo eso, también vamos a los costos de las navieras. Hay congestión de los barcos. Por ejemplo, aquí, cuando estábamos en casa, en el periodo a partir del 19 de marzo del año pasado, ¿cuántos contenedores no se quedaron parados en puerto con mercancías por mucho tiempo? Y eso tiene un costo, tanto operativo como real, un costo económico. Porque la gente no lo podía desaduanizar. Exacto, entonces este retorno de equipo para volver a la reactivación, o sea, y no solo aquí, estamos hablando que fue en general, entonces eso tiene un tema. Bien, pregunta, ya sabemos a cuánto se pusieron los precios y por qué. ¿Volveremos a niveles normales en algún momento? ¿Tendrá que bajar o usted entiende que eso va a pasar como con los carros que han subido y se han quedado altísimos?
Esperemos que en algún momento bajen, pero las Ya expectativas... tenemos que preparar nuestra economía para esos niveles de fletes. Hasta un buen tiempo. Se estima que todavía para el año que viene, todavía vamos a tener niveles de flete altos. Esperamos que a partir, que es lo que se ha llegado a oír, mediado del año que viene o un poco más, entonces haya una mejoría, pero todavía no se vislumbra a ciencia cierta yo decirle, mire, a principio de años viene una reducción, eso todavía no se está esperando. Esos niveles de incremento que usted ha manifestado, por ejemplo, de 2.500 a 17, 18 mil dólares de China a Santo Domingo, un contenedor, esos mismos niveles, lo vemos, por ejemplo, en un contenedor de incremento, Santo Domingo, Estados Unidos, o por ejemplo Brasil, República Dominicana, Caucedo, ¿en eso se ha dado en esa misma proporción o los aumentos han sido inferiores? Puede ser inferiores, pero relativamente... ¿Cuánto costaba llevar un furgón de aquí a Miami antes de la pandemia? Aproximadamente podíamos estar hablando, dependiendo de la línea naviera, entre 1.500 y como mucho 1.800 dólares, ¿Y ahora? como mucho. Pero hoy en los fletes de República Dominicana hacia, ¿verdad?, el resto del mundo no han sufrido un incremento tan significativo. Son del resto del mundo a República Dominicana. En la mayoría de los casos. O sea, podemos tener incremento en una ruta, $300, No, porque eso $500. preocupa, por ejemplo, a mí me llamó la gente del sector vehículo y me dicen a mí, es que tú no te imaginas, cuando un carro que tú compras en $12,000 en una subasta, y ese carro te costaba antes el tema del flete unos $1,000, vamos a poner, ¿eso se ha duplicado? Bueno, de Miami Porque para acá... en un contenedor caben 2 carros. Depende de la estiva, pero, y el tipo de vehículo, porque hay contenedores que si el carro es muy pequeño, le coge hasta 5 y 4 vehículos, dependiendo, y la estiva que se haga. Pero el flete de Miami hacia República Dominicana ha tenido su variación, pero no es tan significativa como el que usted, por ejemplo, mencionaba, Brasil-Dominicana. O sea, anteriormente desde Brasil estábamos viendo un costo, por decir un número, 2.000, 1.600, 1.800, dependiendo una cosa y otra, pero hoy en día estamos viendo que hay navieras con flete por $11,000. Wow. Oh. Y eso es si tú quieres lo coges y si no lo dejas. Bien, vamos a explicar un poquito a la gente. ¿Qué es un agente de carga? El agente de carga... Sea aérea o marítima. Exacto. Nosotros somos intermediarios. Básicamente esa es la mejor descripción. Somos intermediarios entre el cliente que nos contrata, la línea aérea y la línea marítima. ¿Por qué nos utilizan? Porque el cliente no tiene el conocimiento completo de la parte logística del transporte, o aunque lo tenga, pues... Usted me está diciendo que si yo quiero vender celulares y yo me voy a China, consigo un suplidor en China y compro un contenedor de celulares, serían muchísimos, pero un contenedor de celulares, ya luego de yo comprarle a ese suplidor o de varillas en Turquía o donde sea, de cualquier área que yo vaya a distribuir o a vender, entonces yo no busco una naviera, yo busco un agente de carga y le digo, mira, yo estoy comprando esta materia prima o este producto en la India, lo estoy trayendo a República Dominicana, una parte lo vendo aquí y otra parte también tengo un mercado porque tengo una fábrica y lo vendo en otro país. Y ustedes me resuelven el problema de buscarme, vamos a decir, la naviera, el barco, el transporte para yo traer mi mercancía. Sí, pero no solo eso. Vemos porque la documentación sea correcta para que igual a la llegada al país de destino, ya sea aquí o cualquier otro, pues todo esté en orden. Nosotros acá en Dominicana, por ejemplo... ¿Ustedes son agentes de retención en algún caso o no? No. ¿En la naviera? Nosotros no somos agentes de retención. O sea, para el cliente... Cuando yo le pago a la agente de carga o le pago a la naviera? A la agente de carga. O sea, igual nosotros facturamos al cliente final le facturamos con su comprobante fiscal normal. ¿Ustedes trabajan carga aérea y marítima? Sí.
Nosotros trabajamos las dos versiones, tanto aéreo como marítimo, y era lo que le iba a decir ahorita. Por ejemplo, aunque usted tenga el conocimiento de cómo funciona la importación o la exportación, ya sea aéreo o marítima, como cliente, pero a lo mejor el volumen que yo tenga en un tráfico que a usted le interesa me permite hacer una mejor negociación con la línea aérea o con la línea marítima, y entonces el cliente final se beneficia de un mejor número. La consolidación de la carga, cuando a ti te dicen, vamos a ver si la gente entiende un poquito, Carlos se va a China y él vende, vamos a decir, lapiceros, ¿verdad? Y él quiere traer lapiceros, y yo quiero traer otra vez los celulares, pero sucede que yo no lleno un contenedor, ni él llena un contenedor. Cuando tú tomas de 3 o 4 clientes mercancía y la unifica en un solo contenedor para abaratar los costos, creo que se llama consolidar. Exacto. Ese trabajo de consolidar, ¿lo hace la naviera o lo hace lo coordina el agente de carga? El agente de carga. ¿Por qué? Porque la naviera le vende el flete de un contenedor completo, mientras que nosotros lo que hacemos es entonces tomar ese flete del contenedor y prorratearlo en la cantidad de clientes y mercancía que obviamente podamos entrar en el contenedor. ¿El consolidador tiene algún papel de asesoría en el momento de decirle al cliente una forma más conveniente para enviar su asunto? Por ejemplo, aproveche ese avión que se va con la barriga vacía desde Punta Cana, o aproveche que este furgón que este barco pasa por aquí y tiene próximo destino. ¿Eso también está dentro de las funciones? Claro que sí. Porque, como le decía, usted tiene que bien recomendarle al cliente cuál es su mejor opción, qué condiciones tiene, a menor costo, tema de tiempo si es importante. Entonces, claro que sí, nosotros debemos tener el conocimiento para poder hacer esas recomendaciones pertinentes. Usted habló de que ustedes también se encargan de que toda la documentación salga bien. Y nosotros aquí hemos estado discutiendo con diferentes sectores la aprobación de la nueva ley de aduanas. Es un logro, creo que es buena una nueva ley, aunque siempre tiene sus distorsiones, sus cosas. Ahí, por ejemplo, vemos que el sector del azúcar líquida se queja de la nueva ley de aduanas, porque parece que hay temas que no están, desde su punto de vista, no están claros. No es el deber de nosotros juzgarlo. Ustedes como agentes de carga aérea y marítima, ¿la influencia, tiene alguna influencia esa nueva ley de aduana en ustedes? Sí, claro. ¿En su sector? Todo lo que tenga que ver a nivel de importación, exportación y el sector logístico, la ley tiene incidencia. Más que esta nueva ley, que es la 168-21, trae nuevas figuras, habla del operador logístico, que es un tema que está en boga, acepta la documentación, el carácter permite la presentación Debe hablar de los courier que no existían. Exacto, de los documentos electrónicos de embarque, que es importantísimo hoy en día, y las incidencias son muchas, o sea, la manera y los tiempos de presentar las mercancías, el manejo de las mismas, el papel o el rol que nosotros jugamos en el sector. O sea, claro que tiene incidencia en todos los sentidos. Yo quiero saber qué tan frecuente es, o sea, primero quiero saber si encarece el precio final para el consumidor los puntos, los hubs por los que tenga que pasar, es decir, los puertos de transbordo por los que tenga que pasar una mercancía antes de llegar al cliente. Sí, pero vamos a decir que el cliente no tiene el costo per se de cada transbordo, que es a lo que usted se refiere, porque la línea te dice, ok, tú quieres traer tu contenedor, por decir, de China a República Dominicana, no sale de un puerto base como un puerto como Chongqing, que el flete es todavía más costoso que un puerto como Shanghai,
que es puerto base. Entonces, la línea no te dice, ah, mira, tú vas a pagar tanto por Esos son esto. los famosos barcos que salen de esos puertos. Los feeder o y te alimentadores. dejan 100 contenedores en Panamá y vienen aquí, de aquí van a otro, hacen como escala. Entonces, exacto. Desmontan el contenedor de ese barco, lo ponen en puerto hasta que el alimentador, el feeder o como le quieran llamar, pues lo cargue, por ejemplo, hacia Dominicana desde Panamá, lo que viene de Oriente. Entonces, pero no te dan un desglose de esos costos. O sea, tú tienes un número único, ese es tu flete, desde Chongqing a República Dominicana o sea, tú no manejas el desglose. Aquí hasta se hizo una autopista de circunvalación pensando en que podrían llevarse por tierra los furgones dejados en Jaina hasta Caucedo y viceversa. Es muy frecuente que se haga ese tipo de transbordo, es decir, una parte que se haga por tierra, es decir, de dejar una mercancía en Jaina y después llevarla al multimodal. Claro que sí, dependiendo de las negociaciones de la línea. Por ejemplo, hay líneas que tocan un puerto u otro y no, ¿verdad? Tocan Jaina o tocan Caucedo y no el contrario. Entonces, por alguna más Caucedo, razón, que es un puerto que hay muchos contenedores que llegan y se van para otros países. pero hablando de la parte terrestre, que es lo que él mencionaba, entonces, por alguna negociación, la línea lo dejó en Caucedo, pero te vendieron hasta Jaina. Claro que o se lo llevan terrestre, que pudiera ser, o se espera algún barco que haga la conexión entre un puerto y otro para moverlo, dependiendo. Pero sí se da, inclusive hay clientes que por alguna razón prefieren un puerto u otro y entonces hay que solicitar el tránsito. ¿Y el Canal de Panamá ha aumentado la tarifa? Ese dato específicamente yo no lo tengo. No le voy a decir una cosa buscando por otra. más o menos causas del encarecimiento de los fletes también. Pero parte del encarecimiento viene dado a la congestión misma de los barcos, el tiempo que duran antes de atracar. Si antes duraban 2 o 3 días para atracar en un puerto por la misma congestión, los barcos están durando, ¿qué? 8 días, 15 días, dependiendo. Entonces, todo eso tiene un costo, no deja de ser. Son muchísimas... Los seguros han encarecido también. Porque si el monto sube, sube todo. Bueno, ha encarecido relativamente. Las pólizas o la prima debería ser la misma. Por ejemplo, si la prima que tú pagabas era 0.45, por decirle un número, claro que al final cuando tú le tires el flete a $19,000, te va a subir lo que vas a pagar. Entonces, pero entonces sí el negocio de ustedes está mejor porque ustedes trabajan por porcentaje. Bueno, eso va a ser dependiendo de cada quien, cómo haya manejado su negocio y cómo lo maneje. ¿Por qué? Porque sí es por porcentaje, pero el tema no es lo que le vas a poner de porcentaje. Es que ha bajado la frecuencia. Exactamente. Bien. Y no todo el mundo está en la capacidad de aguantar fletes tan altos. Ni todos los productos lo aguantan. Sí. Porque imagínate que tú traigas, por ejemplo, usted habla de un vehículo, de lo que traen los vehículos de China. Si se multiplicó el precio por 4 o por 5, eso hay que dividirlo hay que ponérselo al precio del vehículo, que ahí se nota mucho. Claro. Hay productos que no lo aguantan. No. Mire, en algún caso de lo que tiene que ver con industria, fabricación, centros logísticos, no necesariamente lo que a ustedes y a su sector le conviene, pero República Dominicana se podría beneficiar de todo esto. Por ejemplo, Manzanillo, Caucedo, la Zona Franca, que trasladen operaciones para acá a un grupo de empresas por el tema de que ya no sea competitivo estos puntos de fabricación y como China en algunos casos, que nos podemos beneficiar en algunas áreas de esto. Claro que sí, muchísimo. Inclusive, no es un secreto para nadie que el excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, está promoviendo mucho el tema del comercio exterior y basado en el presentar a la República Dominicana como un hub logístico. ¿Por qué? Porque eso nos beneficia como país. Son muchas las inversiones que se pueden hacer. Tenemos Estados Unidos en el patio. Exactamente. Muchos países que están buscando alternativas en vista de los altos costos de los fletes, sobre todo de Oriente hacia este lado del mundo. O sea que son muchas las oportunidades que se pueden aprovechar. ¿Le favorece la nueva ley de aduanas? La ley siempre va a tener 2 versiones, al que no le acomodó y al que sí. Al sector de ustedes. Entonces,
tiene cosas que se necesitaban, cosas que mejoraron y hay cosas que pudieran ser todavía un poco mejor, pero no deja de ser que tenemos una ley que abarca muchísimo mayor condición, es una ley más actualizada y que hay puntos en los que ciertamente sí nos beneficia. Entonces, tienes que ver el contexto completo para tú poder decir, bueno, mira, hay cosas que no son tan favorables porque no las son, pero hay otras que realmente dinamizan, ayudan y favorecen. Conversaba con el director de aduanas ayer y le quiero hacer una pregunta. Ese esfuerzo que se están haciendo las autoridades en este momento para desaduanizar, si se llama así, los furgones, contenedores, las mercancías en menos tiempo. ¿Cómo ustedes ven, qué impacto usted cree que tiene esto, sobre todo para el mercado? Un impacto favorable. Es un tema de reducción hasta de costos, de los tiempos operativos. O sea, si nos vamos a ver todos los puntos que conlleva, por ejemplo, si una mercancía a la llegada del barco... ¿Se están logrando las 24 horas? Sí, claro, claro. Nosotros inclusive tenemos clientes que entraron hasta en el plan piloto y han continuado y se incrementa la participación de muchísimos clientes en el plan de 24 horas. O sea, salió aduanero Yayo. Mire, Sí. una vez, esto yo lo vi, pero fue en un mecanismo de transporte de carga en Estados Unidos, fue que yo vi, que había como una especie de bolsa, es decir, yo tengo la carga, y estoy buscando quién me da mejores condiciones para transportarla. ¿Funciona así también eso con los consolidadores? También? Realmente ese es el negocio, porque somos tanto y usted tiene un embarque, una mercancía que compró y lo van a visitar no 10, lo van a visitar 20 y el que mejor le ofrezca ese es. Bien, Es así. Cuando uno hace, si yo tuviera que definir un courier, yo digo que el courier es un agente de carga con unos servicios adicionales. Ponen una oficina en Estados Unidos adicional, te dan una cuenta y tú puedes utilizar esta dirección para recibir y aquí te pueden dar un servicio puerta a puerta, te incluyen la desaduanización, pero en el fondo ellos tienen que buscar una empresa de carga aérea o de carga marítima para que le mueva sus operaciones. Ellos tienen algo de agente de carga, pero con servicios adicionales. Es solo para distinguir que no son realmente, no tienen el mismo espíritu del negocio de ustedes. ¿Qué es un centro logístico y si el centro logístico utiliza los servicios de ustedes? Nosotros utilizamos los servicios del centro logístico. Explíquenos. Los centros logísticos son una nueva figura que hace un tiempo ha aparecido, se ha implementado en el país. Son almacenes donde entran las mercancías de importación mayormente para poder, sin el pago de impuesto inmediato, poder tener el almacenaje para despacho parciales a consumo o para poder hacer reexportaciones, que es lo que mayormente se busca, que vaya hacia afuera. En un centro logístico tú puedes reetiquetar, empaquetar, tú no fabricas ni alteras el producto, pero hay funciones que, por ejemplo, si tú traes un contenedor, vamos a decir, usando el término de China para acá, sí, y tú vendes en las islas, entonces tú lo traes, lo entras a régimen logístico, a centro logístico, y dices, mira, de ese contenedor 2 paletas van a consumo en Dominicana. Tú pagas tus impuestos, haces tu registro y lo sacas. Las otras paletas, bueno, una va para Puerto Rico, una va para Miami, una va para Aruba. Entonces ahí te permite hacer esa división sin pago de impuestos y poder sacarlo a esos países. Pero tú dices, no, mira, este producto yo tengo que poner al que va a Puerto Rico tal especificación. Ahí tú puedes etiquetar, reempaquetar, o sea, tiene funciones que suman. Bien, finalmente, nos quedan 2 minuticos. ¿Qué usted quiere que no se olvide en este programa? ¿Cuál es el principal problema que tiene su sector? Bueno, ¿Es el tema de los precios o es el tema de la ley? La ley no es un problema. La ley no es un problema. Y la ley ya es ley y ahí estará. Lo que podemos es, si en algún momento algún sector no le beneficia, pues ver en su reglamento, su aplicación, qué pudiera hacerse. Pero la ley ya es ley.
¿Qué sí es un problema? Pues el tema del alza de los fletes, porque le decía ahorita, no todo el mundo tiene la capacidad de aguantar esos fletes, créditos a los clientes. También, como usted decía, baja el tema del volumen de la carga porque hay mercancía que no lo aguanta, claro, porque hay clientes que no pueden financiar esos números. Entonces, eso es un punto importante para lo que es los consolidadores de carga. Bien, vamos a darle las gracias a Ilsa Michelén, quien es la presidenta de la Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea y Marítima, ADACAM. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Ojalá que todo esto comience más rápido de lo que se proyecta a bajar, porque eso no lo aguanta nadie. Cuando usted tiene que cogerle $17,000 a un contenedor y ponérselo a lo que está adentro. Y ponérselo a lo que está adentro. No, esperar los gritos de una vez. Bien. Y todo eso encarece la recaudación, encarece los impuestos, encarece todo. Eso tiene un efecto que fácilmente puede andar en algunos productos hasta en un 40%. Porque creo que el precio del flete incide también en lo que tiene que ver el impuesto que va a pagar el producto. Fíjate que hay una lucha que se dice que no es que aduana está recaudando más, es que los fletes están más caros y los productos están más caros. Entonces, como ellos recaudan una parte del ITEVI en aduana, y eso habría que verlo con el tiempo, o sea, si es un tema de, si el precio aumenta, si subieron las cosas. El sistema de valoración de aduana es en base a lo que llamamos CIF, costo, seguro y flete. Entonces, cuando se hacen los cálculos de los impuestos, esos tres factores inciden. Bien, gracias. Ilsa Michelén, presidenta de la Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea y Marítima.